En este vídeo mostramos cómo podemos utilizar y personalizar la lista de materiales. Para este tutorial vamos a utilizar el proyecto del grabador de datos DSPIC33 disponible en los ejemplos suministrados con Proteus en la sección Tutorial. La lista de materiales funciona sin necesidad del diseño de la placa de circuito impreso. Podemos abrir la pestaña Lista de materiales utilizando el icono de la barra de herramientas. A la derecha encontramos la vista previa de la lista de materiales y a la izquierda podemos configurarla. El editor de propiedades presenta varias tablas donde podemos modificar los datos de cada elemento, como veremos un poco más tarde. En el panel izquierdo se encuentran todas las opciones de configuración y desde él podemos añadir o eliminar contenidos de la lista de materiales. El panel derecho muestra la lista de materiales. Podemos configurar el tamaño de la hoja y su orientación. El desplegable de plantillas nos permite seleccionar entre los diferentes modelos que tengamos creados. El icono de arriba a la derecha permite ocultar el panel de configuración y maximizar la lista de materiales. Como el resto de módulos de Proteus, la lista de materiales se actualiza automáticamente con cualquier cambio que llevemos a cabo en el esquema. Veamos un ejemplo. El módulo M1 se usa 2 veces. Si vamos a la pestaña del diseño y creamos un nuevo módulo en el esquema, podemos comprobar que se añade en la lista de materiales y ahora aparece utilizado 3 veces. Como el resto de pestañas de Proteus, podemos llevarnos la lista de materiales a una ventana independiente manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón y desplazándola al escritorio o haciendo un doble clic. En cualquier momento podemos generar nuestra lista de materiales desde la barra de herramientas, imprimiéndola o guardándola como un PDF, una hoja de Excel o un fichero CSV. Desde el desplegable de la lista de plantillas podemos crear, editar y guardar. Cada plantilla es un conjunto de estilos y bloques de datos que nos permiten ajustar el aspecto de la lista de materiales a nuestro estándar corporativo. El botón izquierdo nos permite configurar la cabecera y el faldón, y el de la derecha configurar los estilos de texto utilizados. Vamos a ver cómo podemos ajustar el aspecto de la lista de materiales, pero antes de cambiar nada vamos a crear una nueva plantilla y llamarla Test. El título de la lista de materiales se toma directamente del nombre del esquema y se refresca automáticamente al abrir esta pestaña. Ocurre lo mismo con el resto de los datos que se configuran desde el esquema electrónico. Para añadir nuevos o modificar los existentes debemos hacerlos desde esa pestaña. Desde la opción Editar las propiedades del diseño del menú Diseño podemos añadir o modificar cualquier campo. Pulsando el botón OK y volviendo a la pestaña de la lista de materiales podemos ver que los cambios se han actualizado. Podemos cambiar la cabecera y el faldón como si fuera un documento de Word. Con el botón Modificar cabecera o faldón abrimos la ventana de edición desde donde podemos seleccionar entre las dos pestañas. Con el botón Estilo podemos configurar las fuentes, los bordes y el espaciado a nuestro gusto. También podemos introducir el texto que deseemos en el lugar donde queramos. La regla superior y los tabuladores nos permiten posicionar diferentes contenidos en diversas zonas de la página. Podemos crear una cabecera con nuestro logo insertando la imagen, posicionándolo, colocando el cursor a la izquierda de la imagen y usando los tabuladores. Si no nos convence el resultado, podemos mover el tabulador al lugar que nos venga mejor. El proceso para diseñar el faldón es idéntico al de la cabecera. Una vez ajustadas cabecera y faldón, podemos seguir con el resto de los elementos de la lista de materiales.
Para guardar nuestro trabajo usaremos el botón Guardar junto al selector de plantillas. Cambiar el título de la lista de materiales puede ser hecho exactamente de la misma forma que usamos para diseñar la cabecera. Con el botón Editar estilo abrimos la ventana de diálogo. Es muy similar a la de cualquier otro editor de texto. Seleccionamos el elemento deseado desde el desplegable, navegamos a la pestaña deseada y elegimos la fuente, el espaciado, la alineación, el borde y el color del fondo del elemento seleccionado. Ahora seleccionamos la cabecera de la tabla. La pestaña Fuente está deshabilitada porque no podemos configurar el contenido de la tabla, pero podemos ir a la pestaña Fondo y Contorno y seleccionar un borde fino. Si seleccionamos las etiquetas o datos de la cabecera de la lista de materiales, podemos configurar sus fuentes a nuestro gusto. Los controles de los márgenes situados en la zona inferior nos permiten controlar la posición del texto dentro de la celda dedicada a cada sección sin interferir con otros elementos. Las opciones de espaciado pueden resultar muy útiles para controlar la separación entre las filas de una tabla y para paginar mejor el listado. Ajustando el margen superior e inferior podemos dejar más espacio entre las diferentes categorías. Es posible continuar editando el resto de los elementos de la plantilla hasta que nuestro diseño se adecúe a nuestro formato corporativo. En la ayuda podemos encontrar muchos otros ejemplos y la información técnica completa de cada estilo. El panel Categorías muestra las distintas categorías utilizadas en nuestro diseño y unas pocas más que salen siempre por defecto. Podemos cambiar el orden a nuestro gusto seleccionando la categoría y usando las flechas subir y bajar. En este ejemplo desplazamos la categoría Resistencias a la primera línea. En cualquier momento podemos añadir, editar o borrar una categoría. Con esta casilla podemos ocultar las categorías vacías y con estos selectores agrupar los elementos similares o listar cada uno de ellos por separado. Ya podemos consultar o añadir propiedades a cada categoría utilizando el panel Campos. Por defecto ya aparecen varias propiedades, pero podemos añadir tantas como deseemos, tanto de las predefinidas en Proteus como de las definidas por el usuario. Como en el caso de las categorías, el botón Más nos permite añadir nuevos campos. El desplegable contiene todas las propiedades utilizables en la lista de materiales. Podemos desplazarnos por ella hasta encontrar la propiedad deseada y seleccionarla. Botón OK y se añadirá. Automáticamente se abre la ventana del editor de propiedades. El campo seleccionado se mostrará como una columna de propiedad más al final de la tabla. Es posible repetir el proceso tantas veces como deseemos. También podemos crear nuevos campos. Por ejemplo, la cantidad de pedido mínima no existe en nuestra lista. Pulsamos el botón Nuevo y rellenamos los campos con sus características. Todos los campos creados aparecen automáticamente en el editor de propiedades. También podemos eliminar un campo si decidimos que no queremos seguir usándolo o si los hemos añadido por error. Como en el caso de las categorías, podemos reorganizar los campos desplazándolos arriba o abajo. Tenemos tres formas de rellenar el valor de una nueva propiedad de forma masiva. La primera, arrastrar el valor al resto de columnas como es habitual en las hojas de cálculo. La segunda, utilizando la técnica Reemplazar. Desde la opción Reemplazar valor propiedad del menú Edición, dejamos el campo Buscar en blanco para sustituir todas las celdas vacías, introducimos el nuevo valor y marcamos la casilla Solo columna actual.
El botón Sustituir todo rellenará todas las celdas vacías con ese valor. La tercera consiste en introducir el valor de forma manual para cada uno de los elementos. Para agilizar el proceso en este vídeo, introducimos el mismo valor para todas ellas. Con el botón Aplicar cambios, guardaremos los nuevos valores y propiedades, y la lista de materiales se actualizará de forma automática. Con las notas de lista podemos añadir informaciones complementarias a la lista de materiales. El botón Editar abre la ventana de diálogo, donde podemos introducir la información deseada. Con el botón Guardar grabaremos la nota, que puede ser formateada como el resto de elementos de la lista de materiales. Si necesitamos añadir más información u otro tipo de documentación, podemos escribirla usando la pestaña Notas del proyecto, y marcando la casilla Añadir notas del proyecto se adjuntarán al final del documento. En cualquier momento podemos editar los campos para obtener listados específicos. Cada campo tiene una casilla llamada Enlaces externos habilitados. Con ella podemos incluir enlaces en la lista de materiales a direcciones web, por ejemplo, la página del fabricante. Una vez habilitado, el campo será enlazable utilizando la casilla Mostrar enlaces. Las técnicas para rellenar estas columnas son iguales a las vistas con anterioridad. Este tipo de campos no se muestran como el resto de los de la lista de materiales, pues son hipervínculos que podemos seguir para ir a la dirección especificada. Esta técnica puede ser refinada si lo deseamos apuntando a la página exacta del producto en la web del fabricante. Como es lógico, esto lleva más tiempo porque nos obliga a rellenar cada celda con una dirección diferente. Desmarcar la casilla Mostrar enlaces eliminará estas columnas de la vista del editor de propiedades, pero seguirán presentes en la lista de materiales. Para eliminarlas de la lista tenemos que editar el campo y desmarcar la casilla Enlaces externos habilitados. Cuando están activos, los enlaces pueden ser usados en la lista de materiales, tanto en la ventana del visor como en el fichero PDF generado. En ocasiones necesitamos utilizar componentes que no son parte del esquema, como soportes, tornillos o cajas. Como ejemplo, vamos a colocar un transformador en nuestro esquema que necesita ser atornillado a la placa. Para añadir los tornillos, volvemos al panel Elementos de la lista del editor de propiedades. Utilizamos el botón Nuevo para abrir la ventana de diálogo. Si su categoría ya existe, los componentes están disponibles para ser seleccionados. En cuanto los seleccionemos, podemos añadir nuevos elementos a nuestra lista de materiales. Rellenamos los campos y pulsamos el botón Crear. La ventana de diálogo seguirá abierta para introducir nuevos componentes. Cuando los tengamos todos introducidos, podemos añadir o modificar sus propiedades exactamente igual que con cualquier otro componente. Al final aplicaremos los cambios y podemos volver a la pestaña del informe. El componente y todas sus propiedades ya aparecen. Al igual que los campos o las categorías, también pueden ser eliminados si fuera necesario, con la diferencia de que en este caso deben ser eliminadas de una en una y no es posible hacerlo de forma conjunta. También podemos buscar el componente en el esquema y usar el menú contextual para editar las propiedades. Las nuevas propiedades creadas se han añadido automáticamente a la ventana de diálogo. Si lo deseamos, la opción Compilar la librería del menú Librería guardará el componente en la librería que queramos y podremos utilizar estas propiedades en futuros proyectos.